Al ver al millonario, la mujer desmayó al perceber que era su marido desaparecido. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. El viento salado del mar se filtraba por la ventana abierta, trayendo consigo un murmullo distante de olas rompiendo contra las rocas. Elena cerró los ojos por un instante, permitiéndose respirar profundamente, como si el aire marino pudiera llenar el vacío que llevaba dentro. Pero sabía que era inútil. El tiempo había pasado, el mundo había seguido girando y ella había aprendido a mantenerse en pie. 7 años, un número que pesaba sobre su espalda como una losa de piedra. Desde que Gael desapareciera, aquella noche trágica, Elena había sobrevivido a días en los que el dolor parecía devorarla entera. Al principio, no hubo aceptación, solo una negación cruel que la hacía despertar cada madrugada con el deseo iluso de escuchar la puerta abrirse y su voz susurrar su nombre. Pero los días se convirtieron en meses, los meses en años, y la ausencia de Gael dejó de ser un golpe repentino para transformarse en una herida abierta, profunda y silenciosa. Había aprendido a vivir con ello, o al menos a fingir que sí. Se volvió a encarar el espejo, recogiendo su cabello oscuro en un moño apretado antes de ajustarse la blusa de lino. Su imagen reflejaba a una mujer distinta de la que solía ser, más fuerte, más segura, o eso quería creer. Su vida ya no giraba en torno a recuerdos de un amor perdido, sino al negocio que había construido con tanto esfuerzo. Su panadería, la Dulce Aurora, se había convertido en el centro de su mundo. Era su salvación y su refugio, el único lugar donde se permitía encontrar paz. Cada mañana, antes de que saliera el sol, ya estaba allí, amasando la harina con la destreza de quien encuentra en el trabajo un propósito más allá del dinero. Aquel día no era diferente. Bajó las escaleras con pasos ligeros, sintiendo la familiaridad del suelo bajo sus pies, y empujó la puerta de la panadería con suavidad. El aroma del café recién hecho y del pan horneado la envolvió, dándole la bienvenida. Dentro, Valeria, su empleada y amiga, ya estaba organizando las bandejas con croissants y empanadas. «Llegas tarde», bromeó Valeria sin levantar la vista. «5 minutos no cuentan como tarde», respondió Elena, sonriendo levemente. «Si se tratara de otra persona, no. Pero tú eres la dueña y nunca llegas tarde». Elena rodó los ojos, pero no replicó. Sabía que Valeria tenía razón. Era meticulosa con su trabajo, casi obsesiva. Era lo único que aún podía controlar en su vida. Mientras revisaba el inventario, la campana de la puerta sonó y una clienta entró con su hijo de la mano. La rutina, pensó Elena, algo en lo que podía confiar, algo predecible, estable, y sin embargo, aquella estabilidad no llenaba el hueco que latía en su pecho. Por más que se esforzara, siempre había un instante, un susurro entre el ruido de la ciudad, una sombra en el rabillo del ojo, una sensación fugaz en el que sentía que Gael estaba allí, que nunca se había ido. Sacudió la cabeza espantando la idea. No podía permitirse pensar en fantasmas. «Elena», llamó Valeria sacándola de sus pensamientos. «¿No dijiste que hoy ibas a salir temprano?» Elena parpadeó. «¿Hoy?» «Sí. Dijiste que te habían invitado a un evento. Algo sobre una gala de beneficencia en el hotel del centro». Elena hizo una mueca. «Cierto. Mariana, una vieja amiga de la universidad, la había convencido de asistir. Insistió en que era una buena oportunidad para socializar, para conocer nuevas personas. No sé si quiero ir», murmuró Elena sin mucha convicción. «Claro que quieres», replicó Valeria, apoyando las manos en la cadera. «Necesitas salir de aquí. No puedes pasarte la vida encerrada entre masas y harina». Elena suspiró, rindiéndose ante la insistencia de su amiga. «Quizás
No le haría daño cambiar de ambiente por una noche. El evento era tan opulento como había imaginado. Grandes candelabros iluminaban el salón, reflejándose en las paredes de mármol con un brillo dorado. Meseros, vestidos de negro, se deslizaban entre los invitados con copas de champagne y un cuarteto de cuerdas llenaba el aire con una melodía elegante y pausada. Elena se sentía fuera de lugar. «Relájate», susurró Mariana junto a ella. «No estás aquí para cerrar tratos millonarios, solo para disfrutar». Elena forzó una sonrisa y tomó un sorbo de su copa. «Esto no es lo mío». «Tal vez no, pero nunca se sabe qué puede pasar en una noche como esta». Y entonces sucedió. Un murmullo se extendió por la sala, una especie de oleada silenciosa de reconocimiento. Los rostros se giraron al unísono hacia la entrada principal. Un hombre había llegado, acompañado de 2 guardaespaldas de traje oscuro. Al principio, Elena no entendió la reacción de la gente. Solo cuando su mirada se cruzó con la del recién llegado, el mundo dejó de moverse. Su respiración se detuvo. Su corazón golpeó su pecho con una fuerza brutal. El vaso en su mano tembló. Era imposible. El hombre que estaba de pie, rodeado de poder y autoridad, tenía el mismo rostro que había amado, la misma mirada profunda que le había jurado amor eterno. Era Gael, o al menos alguien idéntico a él. Su mente intentó buscar una explicación lógica, pero su cuerpo reaccionó antes de que pudiera comprenderlo. Sus piernas se debilitaron y la oscuridad la envolvió en un instante. La última imagen que vio antes de perder el conocimiento fue la de aquel hombre alejando la vista de ella, como si no la conociera, como si nunca hubiera existido. Elena sintió el agua caliente deslizarse por su piel mientras dejaba que el vapor de la ducha envolviera el pequeño baño de su apartamento. Mantuvo los ojos cerrados, intentando borrar de su mente la imagen que la había perseguido desde la noche anterior, pero no podía. La escena se repetía una y otra vez en su cabeza como un eco imposible de ignorar. El murmullo del salón, la silueta del hombre en la entrada, su mirada gélida y luego la oscuridad. Se apoyó contra los azulejos, sintiendo el golpeteo del agua en su espalda. Había pasado la noche en vela, incapaz de aceptar lo que había visto. Era él, o al menos lo parecía. Cada facción, cada línea de su rostro, cada gesto. Gael estaba allí, de pie ante ella, pero con un nombre diferente y una vida completamente ajena a la que habían compartido. Apagó el agua bruscamente y salió de la ducha, envolviendo su cuerpo en una toalla. Su reflejo en el espejo le devolvió la mirada de una mujer que no reconocía. Había algo en sus ojos que la asustaba, un brillo febril de incertidumbre, de miedo, de necesidad de respuestas. No podía perderse en esto otra vez. Habían pasado 7 años, 7 años de agonía, de preguntas sin respuestas, de reconstrucción. No iba a permitirse caer en la misma espiral de obsesión que casi la había destruido. Y sin embargo, mientras se vestía, su mente la traicionó. 7 años atrás, el teléfono sonó en medio de la madrugada. Elena, adormilada, extendió la mano por encima de la mesita de noche y sin abrir los ojos, tanteó hasta encontrar el celular. Antes de que pudiera responder, Gael se incorporó de golpe y le quitó el aparato de las manos. «¿Quién llama a estas horas?», murmuró ella, entrecerrando los ojos. Es del trabajo», respondió él ya de pie, alejándose, hacia el pasillo. Elena frunció el ceño. Gael no solía recibir llamadas tan tarde. Giró en la cama, sintiendo un nudo en el estómago, mientras lo escuchaba hablar en voz baja en la otra habitación. No es el momento», susurró él. «Lo resolveré». «Sí, pero necesito más tiempo».
Elena se sentó, con el corazón latiendo con fuerza. Nunca antes lo había escuchado hablar así. Su tono era tenso, casi desesperado. Cuando Gael regresó al cuarto, intentó fingir normalidad. ¿Problemas?, preguntó ella, observándolo con atención. Nada importante, respondió con una sonrisa forzada. Volvamos a dormir. Pero Elena no pudo dormir esa noche, ni muchas otras después de esa. Las llamadas se hicieron frecuentes, siempre a horas extrañas, siempre en voz baja, siempre seguidas por un Gael cada vez más distante, hasta que un día dejó de contestarlas y poco después desapareció. Elena apretó los puños mientras tomaba su bolso y salía de su apartamento. El aire fresco de la mañana la golpeó en el rostro, despejando parcialmente su mente. Había intentado sepultar aquellas memorias, enterrar los indicios que nunca quiso aceptar. Pero ahora todo volvía con una intensidad insoportable. Las llamadas, el nerviosismo, las mentiras. Gael estaba escondiendo algo antes de desaparecer, y si Salvador Varela realmente era él, entonces las respuestas que buscaba no estaban en su muerte, sino en lo que ocurrió antes de que desapareciera. Tomó un taxi hasta la panadería. Valeria ya estaba allí, preparando el café. ¿Cómo sigues?, preguntó su amiga al verla entrar. No sé, admitió Elena dirigiéndose directamente a la cafetera. Todavía intento convencerme de que aluciné todo. Valeria la observó en silencio por un momento. No lo hiciste. Mariana también lo vio. Y yo revisé las fotos del evento. Es él, Elena. Elena cerró los ojos con fuerza. No había forma de negarlo. ¿Qué vas a hacer? No tenía una respuesta. Su primer instinto era enfrentarlo, exigir explicaciones, obligarlo a mirarla a los ojos y decirle la verdad. Pero si realmente era Gael, si él había fingido su muerte, ¿por qué lo hizo? ¿Qué tan peligroso sería para ella acercarse a él? Aún no lo sé, susurró llevándose la taza de café a los labios. Pero en el fondo lo sabía perfectamente. Podía intentar ignorarlo. Podía fingir que no lo había visto, que su vida podía continuar sin esas respuestas. Pero no lo haría, no esta vez. Elena sintió una presión en el pecho antes de abrir los ojos. La luz de la sala era tenue, amortiguada por las sombras de los invitados que se movían a su alrededor. Escuchó voces distantes, murmullos preocupados. Luego, un rostro conocido apareció sobre ella. Mariana. «Elena, ¿puedes oírme?», preguntó su amiga con el ceño fruncido. Parpadeó varias veces, desorientada, antes de recordar. El evento, el hombre, Salvador Varela. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Se incorporó de golpe, respirando agitadamente, sus ojos recorriendo el salón con desesperación. «¿Dónde está?», murmuró con la voz aún débil. «¿Quién?». «Él». Su tono se quebró. «Gael, Salvador, como sea que se haga llamar». Mariana la observó con preocupación. «Elena, tienes que calmarte. Te desmayaste. Estuviste inconsciente unos minutos». «No fue una alucinación», insistió, poniéndose de pie con torpeza. «Lo vi. Está aquí». Mariana suspiró y la sostuvo del brazo. «Sí, lo vi. Pero no sabemos nada aún». Elena no podía esperar. Su mente estaba en llamas, su corazón golpeaba su pecho como un tambor de guerra. Si él estaba aquí, si de verdad era él, no podía dejarlo ir. Se tambaleó, pero sus pies comenzaron a moverse por la sala. Las miradas curiosas de los invitados la siguieron mientras avanzaba con determinación. Sabía que era una locura. Sabía que no era el momento ni el lugar, pero habían pasado 7 años. Ya no podía permitir que la duda la destrozara más, y entonces lo vio, apenas unos metros adelante, hablando con un grupo de hombres vestidos de traje. Estaba de espaldas, pero su postura, la forma en que inclinaba la cabeza al escuchar, la manera en que sostenía el vaso en su mano,
Todo en él gritaba que era Gael. Elena cruzó la distancia que los separaba. ¡Gael!, soltó su voz ahogada, rota. El grupo se giró, incluido él. Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella. Un latido de silencio se extendió entre ambos. El mundo se detuvo, pero la expresión en su rostro no fue la que esperaba. No hubo sorpresa, no hubo reconocimiento, solo una mirada fría y calculadora. Elena sintió una punzada en el pecho, pero se negó a ceder. «Eres tú», susurró, avanzando un paso más. «Dime que no estoy loca. Dime que eres tú». El hombre la observó por un instante que pareció eterno. Luego inclinó la cabeza con una leve sonrisa, como si estuviera viendo a una completa desconocida. «Lo siento, señorita». Su voz fue tranquila, firme. «Creo que me está confundiendo con alguien más». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué? Mi nombre es Salvador Varela», continuó, con una amabilidad distante. «No sé quién es usted». Elena negó con la cabeza. «No, no juegues conmigo. Eres Gael. Sé que eres él». Los hombres que lo rodeaban se miraron entre sí, incómodos. Salvador, Gael, mantuvo la compostura. «Debe haber un error», dijo con una sonrisa medida, pero sus ojos no sonreían. «Lo siento mucho». Elena sintió que el aire se volvía pesado, irrespirable. «No puedes hacerme esto», susurró. «No puedes negar lo que eres». «Señor Varela», interrumpió uno de los hombres. «La señora parece alterada. ¿Quiere que llamemos a seguridad?» Elena sintió una ola de rabia encenderse en su pecho. «Dime la verdad», exigió, dando un paso más. Salvador la miró fijamente. «Señorita, si necesita ayuda, tal vez pueda recomendarle a alguien, pero me temo que no puedo hacer más por usted». Y sin más, se giró y se marchó. Elena sintió que algo dentro de ella se rompía. Era él. Sabía que era él. Pero la había mirado a los ojos y la había tratado como si nunca la hubiera visto antes, como si fuera una extraña. Su mundo se derrumbó en ese instante. Mariana apareció a su lado y le tomó la mano. «Vamos a casa», susurró. Elena no respondió. Solo dejó que la llevaran lejos de ese lugar. Esa noche, el insomnio la abrazó con fuerza. Se quedó sentada en el borde de su cama, con la mirada clavada en la pantalla de su laptop. Si Salvador Varela existía, si tenía una vida establecida, significaba que había pruebas de ello en algún lugar. Temblando, comenzó a escribir su nombre en el buscador. Aparecieron cientos de resultados, artículos, entrevistas, fotos de eventos empresariales. Salvador Varela era un hombre de negocios poderoso, con inversiones en múltiples sectores y conexiones con algunas de las personas más influyentes del país. Pero había algo que no encajaba. Elena revisó cada dato, cada foto, hasta que encontró lo que buscaba. No existía rastro de él antes de hace 7 años. Antes de la desaparición de Gael, Salvador Varela no existía. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había encontrado su primera prueba. Elena no recordaba cuánto tiempo llevaba despierta. Los días se habían convertido en noches sin descanso, y las noches en interminables horas frente a la pantalla de su laptop, siguiendo cada hilo, cada pista que pudiera confirmar lo que ya sabía en su corazón. Salvador Varela no existía antes de que Gael desapareciera. Había leído cada artículo, revisado cada documento disponible en línea, pero los datos eran siempre los mismos. Salvador Varela había surgido de la nada hace 7 años, justo después de la desaparición de Gael, y en tiempo récord había construido un imperio. Empresas, inversiones, contratos con gobiernos y multinacionales. Su ascenso al poder había sido meteórico.
demasiado meteórico. Pero no era eso lo que más la inquietaba. Había encontrado algo más, algo que le quitó el aliento y le revolvió el estómago. En su búsqueda, tropezó con un antiguo proyecto en el que Gael había trabajado antes de desaparecer. Una red de transporte marítimo con rutas estratégicas en América Latina. Él había pasado años diseñando el sistema, asegurándose de que fuera eficiente y rentable, un proyecto que nunca llegó a concretarse. Pero Salvador Varela tenía algo sorprendentemente similar. Las rutas, los estudios de viabilidad, los informes de costos. Todo coincidía con los documentos que Gael había guardado en su computadora antes de desaparecer. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No había manera de que esto fuera una coincidencia. Gael no solo estaba vivo, había utilizado sus propios conocimientos para reinventarse como Salvador Varela. Pero la pregunta más importante seguía sin respuesta. ¿Por qué? Decidió que no podía esperar más. Tenía que verlo otra vez. Después de horas revisando sus movimientos, encontró la oportunidad perfecta. Salvador asistiría a una reunión privada en un club exclusivo de la ciudad. No sería fácil entrar, pero Elena no tenía intención de quedarse fuera. Cuando llegó al lugar, su corazón latía con fuerza. Vestía un elegante vestido negro que la hacía parecer parte del ambiente. Caminó con determinación hasta la recepción, asegurándose de que su rostro no mostrara duda alguna. «¿Nombre?», dijo el recepcionista sin siquiera mirarla. «Voy con el señor Varela», respondió con la mayor seguridad posible. El hombre tecleó algo en su computadora, pero antes de que pudiera decirle que su nombre no estaba en la lista, una voz grave interrumpió. «Déjala pasar». Elena sintió un escalofrío, se giró lentamente y lo vio. Salvador. Su porte impecable, su traje a la medida, la misma mirada calculadora. Pero esta vez había algo diferente en su expresión, un brillo de advertencia. Elena tragó en seco. Sabía que él la estaba dejando entrar porque quería que supiera algo. Sin decir más, él giró y caminó hacia el salón principal. Elena lo siguió. Dentro, la atmósfera era aún más sofocante. La luz tenue, el aroma a whisky caro y puros, las conversaciones en susurros, hombres poderosos hablando de negocios, de inversiones, de dinero. Salvador se detuvo en una zona más apartada y la miró con una mezcla de fastidio y algo más. «¿Qué? ¿Ah, quieres?», preguntó con frialdad. Elena apretó los puños. «Quiero la verdad». «Ya te la di», respondió con la misma calma impenetrable. «No me conoces». «No juegues conmigo, Gael», soltó con rabia. «Sé quién eres, sé lo que hiciste». Por primera vez, él tensó la mandíbula, pero su voz permaneció impasible. «Si crees que vas a encontrar lo que buscas, estás cometiendo un error». Elena avanzó un paso. «¿Por qué? ¿Por qué fingiste tu muerte? ¿Por qué negaste conocerme?». Él bajó la mirada por un breve instante. Fue tan rápido que cualquiera que no lo conociera no lo habría notado. «No tienes idea de en qué te estás metiendo», murmuró. Elena sintió su estómago revolverse. «Entonces dime, explícame por qué el hombre con el que me casé desapareció y regresó como alguien más». Los ojos de Salvador la escanearon con atención. Luego, con un susurro que apenas pudo escuchar, dijo: «Vete a casa, Elena». Se giró para marcharse, pero Elena lo sujetó del brazo. «No, no te atrevas a hacerme esto otra vez». En ese momento, uno de los hombres que había estado observando la escena se acercó. «¿Todo bien, señor Varela?». Salvador miró a Elena con dureza. «Sí, la señorita ya se va». Elena sintió un nudo en la garganta. No podía dejarlo ir, no otra vez. Pero antes de que pudiera insistir, sintió una mano en su brazo. No era Salvador, era el otro hombre.
«Será mejor que deje esto, señora», murmuró con una sonrisa cortés, pero con un tono helado. «Hay cosas que es mejor no saber». Elena sintió que el aire se volvía pesado. Se soltó de inmediato y salió del club con pasos rápidos, su corazón martillando su pecho. Cuando llegó a su departamento, el miedo aún no la había soltado. Todo estaba oscuro, demasiado oscuro. Encendió la luz y se estremeció al ver la puerta de su balcón abierta. No la había dejado así. Su respiración se agitó. Avanzó con cautela, revisando el lugar. Todo estaba en orden. No había señales de que alguien hubiera robado nada. Pero entonces lo vio. Encima de la mesa del comedor había un sobre. Con manos temblorosas lo tomó y lo abrió. Dentro solo había una pequeña nota escrita con letra firme y elegante. «Deja de buscar, o sufrirás las consecuencias». Elena sintió que el mundo a su alrededor se cerraba. No eran solo advertencias. Esto era una amenaza real. Elena sentía la presión en su pecho como un peso insoportable. La amenaza que había encontrado en su departamento no había hecho más que avivar el fuego en su interior. Ya no era miedo lo que sentía, era rabia. Rabia porque Gael, porque Salvador seguía negando lo innegable, porque alguien en las sombras estaba intentando silenciarla y porque después de 7 años de sufrimiento se negaba a seguir siendo la mujer que esperaba respuestas. Sentada, esa misma noche tomó una decisión. No podía seguir jugando a las escondidas. No iba a esperar a que él volviera a negar su existencia en privado. Lo expondría públicamente. La oportunidad llegó más rápido de lo que esperaba. A través de una de sus fuentes, descubrió que Salvador asistiría a un evento de gala organizado por la Cámara de Comercio Internacional. Un evento exclusivo, con la prensa cubriendo cada detalle, con empresarios de alto nivel, con los ojos de todos puestos en él. No habría guardaespaldas que pudieran apartarla con discreción. No habría escapatoria. Se preparó con meticulosidad. No solo debía enfrentarlo, debía probar quién era realmente. Durante días recopiló documentos, imágenes, recortes de periódicos antiguos, cualquier cosa que demostrara la conexión entre Gael y Salvador Varela. Encontró registros financieros, inversiones que Gael había empezado antes de desaparecer y que, de manera sospechosa, terminaron en manos de Salvador. Todo estaba ahí, esperando a ser revelado. Cuando llegó la noche del evento, Elena se vistió con el mismo control con el que había preparado su plan. Vestido negro, cabello recogido, maquillaje impecable. Sabía que no pasaría desapercibida, pero debía parecer que pertenecía a ese mundo. Llegó al hotel donde se celebraba la gala y pasó entre los invitados sin levantar sospechas. La atmósfera era elegante. Los flashes de las cámaras destellaban con cada nueva llegada de un empresario importante. La música flotaba en el aire, pero Elena solo escuchaba el latido acelerado de su propio corazón. Entonces lo vio. Salvador acababa de entrar al salón, rodeado de figuras influyentes y seguido de cerca por su equipo de seguridad. Sonreía, estrechaba manos, daba declaraciones cortas a la prensa. Se comportaba como si nada en su mundo estuviera fuera de lugar. Pero eso estaba a punto de cambiar. Elena esperó el momento preciso. Esperó a que Salvador se acercara al grupo de periodistas. Esperó hasta que vio el micrófono de uno de los reporteros extendiéndose hacia él. Y entonces dio el primer paso. «Señor Varela». Su voz rompió el murmullo de la sala, nítida y firme. Las miradas se giraron hacia ella. Salvador también. Elena vio la fugaz sombra de reconocimiento en sus ojos antes de que su máscara volviera a su lugar. «Disculpe», dijo con su tono calculado. «¿Nos conocemos?» Los flashes de las cámaras se intensificaron. Los periodistas olieron la tensión en el aire y apuntaron sus micrófonos en su dirección. «No finjas más.
continuó Elena, avanzando otro paso. No sigas mintiendo. Sé exactamente quién eres. El murmullo se esparció como una ola por la sala. Salvador mantuvo su postura imperturbable. Creo que está cometiendo un error, dijo con calma. Elena dejó escapar una risa amarga. Eso mismo me dijiste la última vez, cuando intentaste hacerme creer que estaba loca, pero aquí estamos otra vez. Solo que esta vez no me vas a ignorar. Los reporteros comenzaron a lanzar preguntas. Señor Varela, ¿de qué se trata esto? ¿Conoce usted a esta mujer? ¿Es cierto que oculta su verdadera identidad? Por primera vez, Salvador pareció perder ligeramente el control. No podía simplemente hacerla desaparecer en medio de cámaras y testigos. Elena sostuvo los documentos que había traído. Aquí tengo pruebas, dijo en voz alta, asegurándose de que todos la escucharan. Registros financieros, proyectos que comenzaron con Gael y que terminaron en tus manos, fotografías, artículos de prensa. Todo apunta a la misma verdad. Salvador Varela no existe. El golpe fue certero. Los murmullos se intensificaron. Los periodistas intentaban acercarse más. Salvador, con su temple de acero, apenas dejó escapar un leve cambio en su expresión. Pero para Elena fue suficiente. Era miedo. Por fin, miedo. Intentó recuperar el control de la situación. Esta mujer parece estar confundida, dijo con voz medida. No sé quién es Gael ni por qué está aquí, pero... ¡Mientes!, lo interrumpió Elena, su voz afilada como un cuchillo. Mientes con cada palabra que dices. Salvador la miró, su mandíbula tensa. Si tiene acusaciones, que las haga en los tribunales. Su tono fue frío, definitivo, pero ya no tenía el control. Elena sostuvo su mirada. ¿Por qué no puedes mirarme a los ojos y decirlo? Él no respondió. Elena dio un paso más. Mírame, Gael, dime que no eres tú. Los periodistas contuvieron la respiración, pero Salvador no dijo nada, no negó, no confirmó, simplemente guardó silencio. Y en ese momento, Elena supo que había ganado una pequeña batalla, porque a veces el silencio era la confesión más grande de todas. Elena no supo cuánto tiempo estuvo sentada en su apartamento con la vista fija en el teléfono. Su exposición pública había sacudido los cimientos de la vida de Salvador Varela, pero en lugar de sentirse victoriosa, solo sentía un peso en el pecho. El silencio había sido su confesión, pero ¿por qué no admitirlo? ¿Por qué seguir huyendo de una verdad que ya estaba a la vista de todos? Su teléfono vibró sobre la mesa, sacándola de sus pensamientos. Se sobresaltó al ver el número desconocido en la pantalla. Un escalofrío recorrió su espalda. Respondió con cautela. ¿Quién es? Hubo un segundo de silencio antes de que una voz grave y pausada hablara al otro lado de la línea. Tienes que parar. Elena sintió su garganta cerrarse. ¿Quién eres? No hagas más preguntas, no sigas investigando. La llamada se cortó. Elena sintió cómo un sudor frío se apoderaba de su cuerpo. No era una advertencia, era una amenaza. Se puso de pie de inmediato, su corazón golpeando con fuerza. Revisó cada rincón de su departamento, asegurándose de que no hubiera señales de que alguien hubiera entrado. Cerró las cortinas, asegurándose de que nadie pudiera verla desde afuera. No estaba paranoica. Alguien realmente quería silenciarla. Su instinto le gritaba que se detuviera, que dejara todo atrás, que huyera. Pero si algo había aprendido en los últimos días, era que no podía seguir escapando de la verdad. Aún no. Esa noche no pudo dormir. Cada sonido, cada sombra en la ventana la hacía estremecer. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Salvador frente a ella, en la gala, con esa mirada contenida, con ese silencio que decía más que cualquier palabra. Al amanecer decidió salir. No podía encerrarse en su propio miedo.
Se dirigió a la panadería como si fuera un día normal, aunque nada en su vida lo era. Valeria la miró con preocupación en cuanto la vio entrar. «Elena, ¿qué demonios hiciste?» Elena dejó escapar un suspiro. «No me preguntes si ya lo sabes». Valeria cruzó los brazos. «Vi el video. Todo el mundo lo vio. Está en todos los noticieros. La mujer que enfrenta al empresario Salvador Varela y lo acusa de tener otra identidad». Elena se dejó caer en una de las sillas, masajeándose las sienes. «No sé qué esperaba que pasara. ¿Qué esperabas? ¿Que él confesara todo en medio de las cámaras? ¿Así de fácil?» «No, pero...» Elena apretó los labios. Algo en su mirada me lo confirmó. Valeria la miró con dureza. «¿Y ahora qué sigue? ¿Seguirás persiguiendo un fantasma?» Elena no pudo responder. No porque no supiera la respuesta, sino porque algo en su interior le decía que la decisión ya no estaba en sus manos. Y tuvo razón, porque esa misma noche Salvador la encontró primero. Fue en un callejón a pocos metros de su departamento. Elena caminaba de regreso cuando sintió una presencia tras ella. Su cuerpo se tensó, preparándose para huir, pero antes de que pudiera reaccionar, una mano la sujetó del brazo y la arrastró a la oscuridad. «No grites», susurró la voz de Salvador contra su oído. Elena se quedó helada. El hombre la soltó y ella se giró de inmediato, viendo su rostro apenas iluminado por la tenue luz de la calle. Ya no era el empresario impecable rodeado de guardaespaldas. Su cabello estaba despeinado, su expresión tensa, pero eran sus ojos lo que la hizo contener el aliento. No eran los de Salvador Varela, eran los de Gael. «¿Por qué estás aquí?», preguntó ella en un hilo de voz. Él guardó silencio por unos segundos, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. «Quería verte». Elena sintió una oleada de rabia y dolor al mismo tiempo. «¿Para qué? ¿Para seguir fingiendo que no me conoces?» «Para advertirte». Elena sintió el nudo en su garganta. «Ya recibí una advertencia. Un número desconocido me llamó. Salvador, Gael». Desvió la mirada. «Lo sé». Elena sintió que el aire se volvía denso. «¿Tú lo enviaste?» «No, pero conozco a quien lo hizo». Elena dio un paso atrás. «¿Quiénes son?». Salvador negó con la cabeza. «No puedes seguir con esto, Elena. No tienes idea de lo que estás desenterrando». Ella sintió su rabia aumentar. «Dímelo entonces». Él apretó la mandíbula. «No puedo. No puedes o no quieres». Silencio. Elena tragó con dificultad, sintiendo la impotencia consumirla. «Gael, mírame a los ojos y dime la verdad. Dime que todo lo que vivimos no significó nada». Él entrecerró los ojos, su expresión más cerrada que nunca. «Esa mujer con la que viviste hace 7 años está muerta». Elena sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor, no por sus palabras, sino por lo que vio en sus ojos. Mentira, porque Gael podía intentar engañarla con palabras frías. Pero su mirada seguía siendo la del hombre que la amó. Elena sintió el vacío en su pecho antes de siquiera entender lo que había sucedido. Su cuerpo aún temblaba por la adrenalina, su respiración era errática y su mente no podía procesar por completo lo que acababa de escuchar. Gael no murió, nunca murió. El hombre al que amó, al que lloró, al que buscó en sus pesadillas más profundas, había fingido su muerte. Y no por accidente, no por error. Lo hizo con intención, lo planeó. Elena cerró los ojos por un instante, tratando de controlar la rabia que comenzaba a consumirla. Pero no podía. ¿Cómo hacerlo cuando toda su vida se había construido sobre una mentira? Gael la observaba en silencio, su postura tensa, como si esperara su reacción, como si supiera que no había palabras suficientes para justificar lo que había hecho. ¿Cuánto tiempo pensaba seguir con esto?, preguntó ella con la voz rota.
Él no respondió. «Dímelo», gritó, sintiendo cómo la desesperación la ahogaba. «¿Cuánto tiempo más ibas a fingir que no existo?» Gael bajó la mirada, exhalando con pesadez. No tenía opción. Elena soltó una risa amarga. «Siempre hay opción. Tú elegiste esto». El silencio entre ellos se volvió insoportable. «Lo hice para protegerte». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Protegerme de a qué?» Gael levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella. Ya no había frialdad en su expresión, solo un cansancio infinito, una sombra de algo que parecía remordimiento. «La noche que desaparecí, ya sabía que iban a matarme». Elena contuvo el aliento. «¿Quién?» «Personas con las que nunca debí involucrarme». Elena se cruzó de brazos, sintiendo su corazón latir con fuerza. «¿Qué hiciste?» Gael pasó una mano por su rostro, como si la respuesta le pesara en el alma. «Yo descubrí algo que no debía, algo que comprometía a gente poderosa. Intenté alejarme, pero no me dejaron. Querían asegurarse de que nunca hablara». Elena negó con la cabeza. «Eso no explica por qué me dejaste». Gael apretó la mandíbula. «Si ellos supieran que existías, te habrían matado también». Las palabras golpearon a Elena como un puñetazo. «Así que decidiste destruirme tú primero». Él cerró los ojos por un momento, como si le doliera escucharla decirlo. «Preferí que me odiaras a que murieras por mi culpa». Elena sintió su garganta cerrarse. «¿Y qué hay de mí, Gael? ¿Pensaste en lo que pasé todos estos años? ¿En el infierno en el que me dejaste?» Él la miró con algo que parecía verdadero dolor. «Cada maldito día». Elena sintió que sus piernas flaqueaban. Gael dio un paso hacia ella, como si quisiera tocarla, como si quisiera borrar el abismo que los separaba. «Nunca quise hacerte daño». Elena dejó escapar una risa sin alegría. «Pero lo hiciste». Gael permaneció en silencio. Elena sintió un nudo en el pecho. Su mundo entero había girado en torno a la ausencia de este hombre. Había vivido entre la angustia y la desesperanza, tratando de llenar un vacío imposible, y él siempre estuvo ahí, respirando, viviendo, mientras ella agonizaba en su recuerdo. Gael extendió una mano hacia ella, su mirada cargada de algo que parecía una súplica. «No puedo cambiar lo que hice, pero dime qué puedo hacer ahora». Elena sintió el peso de la decisión en sus manos. Había pasado los últimos años persiguiendo un fantasma, pero ahora que lo tenía frente a ella, ¿qué quería hacer con él? Podía odiarlo, podía marcharse y dejar que el pasado muriera con él, o podía escuchar su corazón, pero después de todo lo que había sufrido, aún le pertenecía a él. Elena se quedó en silencio por un largo momento. Las palabras de Gael aún flotaban en el aire, pesadas como una tormenta sin disiparse. «Dime qué puedo hacer ahora», le había dicho, como si la respuesta estuviera en sus manos, como si aún hubiera algo que salvar entre ellos. Pero ¿qué quedaba realmente? No podía borrar el pasado, no podía deshacer los años de duelo, la desesperación de cada noche en vela, el vacío que él dejó cuando decidió desaparecer. Había muerto para ella y ahora estaba allí, pidiéndole una respuesta que no tenía. Elena respiró hondo y levantó la mirada. «No se trata de lo que tú puedas hacer, Gael. Se trata de lo que yo quiero hacer». Él entrecerró los ojos, su postura rígida, como si ya supiera lo que vendría. «¿Y qué es lo que quieres?» Elena sintió una calma inesperada extenderse dentro de ella. Por primera vez en años, tenía el control de su propia vida. «Quiero vivir». Gael frunció el ceño. «¿Qué significa eso?» Elena sonrió con tristeza. «Que ya no quiero cargar contigo». El silencio que se extendió entre ellos fue brutal. Los hombros de Gael cayeron levemente, su mirada reflejando algo que ni siquiera él podía esconder.
resignación. «Lo entiendo», murmuró, con la voz más baja de lo habitual. Elena sostuvo su mirada. Lo entendía realmente. Gael inspiró profundamente y desvió la vista hacia la calle, como si intentara absorber el momento. «Siempre supe que esto era una posibilidad». «No, no lo sabías», lo corrigió ella, con suavidad. «Siempre pensaste que, de alguna forma, aún te estaría esperando». Él no lo negó. Elena sintió una punzada en el pecho, pero no era tristeza, era alivio. Había pasado demasiado tiempo con su vida en pausa, esperando respuestas que, al final, no la habían liberado. Solo ella podía hacerlo. Se quedó allí, observando cómo el hombre que alguna vez fue su todo ahora parecía tan solo un reflejo lejano de un pasado que ya no le pertenecía. Gael había sido su amor, su pérdida, su herida, pero no sería su futuro. Por un instante, creyó que él intentaría decir algo más, que insistiría, que le pediría una oportunidad que ella no podía darle. Pero Gael simplemente suspiró, como si al fin entendiera lo que siempre había estado negando. «¿Qué harás ahora?», preguntó él finalmente. Elena sonrió, esta vez con sinceridad. «Vivir, Gael, eso es todo lo que me queda por hacer». Gael asintió lentamente. «Me alegra que hayas encontrado el camino». Elena inclinó la cabeza. «Espero que tú también lo encuentres». Gael no respondió. Solo la miró una última vez antes de girarse y desaparecer en la multitud de la ciudad. Elena no lo siguió con la mirada. No era necesario. Se quedó allí, sintiendo la brisa de la tarde acariciar su rostro, dejando que el sonido de la ciudad la envolviera. La vida no se había detenido por Gael. Solo ella lo había hecho, pero ya no más. A la mañana siguiente despertó con un sentimiento que no había experimentado en años: ligereza. No hubo ansiedad al abrir los ojos. No hubo angustia al recordar. Solo el sonido del mundo despertando a su alrededor. El aroma del café recién hecho flotando en el aire. Se vistió con calma, con la seguridad de quien sabe que cada paso que da es suyo, sin sombras del pasado pisándole los talones. Cuando llegó a la panadería, Valeria ya estaba esperándola con los brazos cruzados y una ceja arqueada. «No te preguntaré cómo te fue, pero tu cara lo dice todo». Elena sonrió con diversión. «¿Y qué dice mi cara?». «Que finalmente te libraste de un peso de encima». Elena tomó una taza y se sirvió café. «Tienes razón». Valeria la observó, con curiosidad. «¿Y ahora qué?». Elena sopló suavemente sobre la taza, disfrutando del calor que emanaba de ella. «Ahora a seguir adelante». Valeria sonrió. «Me gusta cómo suena eso». La mañana transcurrió con normalidad. Los clientes entraban y salían, el aroma del pan recién horneado llenaba el ambiente, las risas se mezclaban con el ruido de Mindösin, la ciudad al otro lado del ventanal. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena se sintió exactamente donde debía estar. La mujer que una vez se rompió en pedazos por la ausencia de un hombre, ahora estaba completa sin él. El pasado ya no tenía poder sobre ella. Elena era libre. Esta historia es ante todo un viaje de transformación y renacimiento. El arco de Elena nos lleva a través de un camino de dolor, pérdida, incertidumbre y finalmente liberación. Desde el principio, conocemos a una mujer quebrada, atrapada en el pasado, viviendo con el peso de la incertidumbre. La ausencia de Gael no solo significó la pérdida de un esposo, sino también la destrucción de la identidad que ella había construido a su lado. Durante 7 años, Elena no solo lloró la muerte de un hombre, sino que también se perdió en la sombra de lo que él representaba. La aparición de Salvador Varela cambia todo. El impacto de ver un rostro que debería estar enterrado la obliga a despertar de su letargo.
Lo que hace que su trayectoria sea tan poderosa no es solo la búsqueda de respuestas, sino lo que esta búsqueda simboliza, la necesidad de recuperar su propio destino. Desde el momento en que decide enfrentar la verdad, deja de ser una víctima de las circunstancias y se convierte en la fuerza que impulsa su propia historia. El misterio que rodea a Gael o Salvador no es solo un juego de identidades, representa el peso del pasado, los secretos que deforman la realidad y los muros invisibles que separan a las personas. La decisión de Gael de fingir su muerte puede parecer, en la superficie, un sacrificio por amor, un acto desesperado para proteger a Elena. Sin embargo, es imposible ignorar el egoísmo de esa decisión. Al desaparecer, no solo salvó su propia vida, sino que destruyó la de ella. Y aquí surge uno de los grandes conflictos de la historia. El amor puede justificar la destrucción del otro. Gael creyó que estaba protegiendo a Elena, pero al hacerlo, la condenó a una vida de dolor sin respuestas, a un vacío que consumió años de su existencia. Cuando finalmente se reencuentran, él debe enfrentar esa verdad. El hombre que intentó salvar a Elena también fue el hombre que más la hirió. Los enfrentamientos entre ellos están cargados de emociones, porque Elena no es una mujer ingenua. Sabe que le ocultan algo, que la verdad está en los silencios de Gael, en los detalles que él intenta ocultar. Cuando lo expone públicamente, no es solo una revelación de identidad, es una exigencia de responsabilidad. Él debe responder por sus actos y ella debe demostrar que ya no está a su merced. Sin embargo, la historia no se trata solo de acusaciones. El verdadero clímax emocional llega cuando Elena finalmente descubre la verdad. Gael no murió por accidente. Eligió desaparecer. Eligió abandonarla. Eligió cargar con ese peso solo, pero al hacerlo, transfirió todo el dolor a Elena. Este momento no es solo la revelación de un misterio, sino también un punto de inflexión para ella. Ahora que lo sabe todo, ¿qué hará con esa verdad? Esa es la decisión más importante de la historia. Muchas narrativas románticas habrían llevado a Elena a perdonar a Gael sin cuestionamientos, a aceptar su regreso como si su ausencia no hubiera significado la muerte de la mujer que fue. Pero esta historia es diferente. No se trata solo de un amor perdido, sino de un amor que dejó cicatrices demasiado profundas. Elena podría haberse quedado con Gael, reconstruir lo que alguna vez tuvieron, aferrarse a la idea de que el amor lo supera todo. Pero el amor, en su forma más pura, también implica elección, y Elena elige vivir sin él. Este desenlace es poderoso, porque rompe con la idea de que el amor siempre debe ser la recompensa final. La verdadera victoria de Elena no es recuperar a Gael, sino recuperar su vida. Durante años, su existencia giró en torno a la ausencia de un hombre, a la obsesión por encontrar respuestas, pero cuando finalmente obtiene esas respuestas, se da cuenta de que ya no necesita nada de él, porque la mujer que fue destruida por su desaparición ya no existe. La Elena que enfrenta el final de la historia es una mujer nueva, fuerte, completa por sí misma. Su felicidad ya no depende de Gael, ni de sus explicaciones, ni de su redención. Su felicidad es suya. La última imagen de la historia, con Elena, retomando su vida, sintiéndose ligera por primera vez en años, es una representación de lo que realmente significa sanar. No es olvidar el pasado, ni pretender que el dolor nunca existió. Es aceptarlo, aprender de él y seguir adelante. Gael, por su parte, queda atrapado en el mundo que eligió construir. Un hombre que fingió su muerte, pero que en el proceso perdió la única parte de su vida que realmente tenía significado.
Esta historia no es solo un thriller emocional sobre secretos y revelaciones. Es una historia sobre la capacidad de una mujer para reconstruirse a sí misma, sobre cómo, a veces, la mayor prueba de amor no es quedarse, sino tener la valentía de soltar. Y Elena lo entendió. Al final, la única persona que podía salvarla era ella misma. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.